Y aquí seguimos con más contenido en República de la Verdad. Y en este momento está conmigo aquí en este espacio el diputado por la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, bastante conocido, y uno de sus legados ya para la República Dominicana, la ley 33-17 sobre movilidad, transporte terrestre y qué más. Tránsito y seguridad. 17. Oye, Dios mío, 63-17, uno de los aportes que ha hecho este legislador a la República Dominicana y que todavía hay algunas cosas, reglamentos y asuntos que no permiten su entera aplicación. Así que, Tobías Crespo, muy buenas tardes, honorable, y bienvenido a República de la Verdad. Buenas tardes, Patricia. Gracias por invitarme a este espacio de República de la Verdad. Muy agradecido y también saludando a todos los televidentes que te siguen en este espacio. Yo estuve en las últimas semanas siguiéndote porque estaba en cuarentena en mi habitación. Ay, mi madre, ya, pero todo bien. Sí, ya estamos bien. Gracias a Dios. Sí. Mucho trabajo. Llamar a la gente a cuidarse. Sobre todo con el tema de las vacunas. Sí. Hay quienes están ahí haciendo muchas críticas que por qué Abinader no se puso la vacuna. Bueno, habría que ver cuál fue la situación, pero yo entiendo que la población debe vacunarse, porque si estábamos esperando, si hay una expectativa entre la vida y la muerte, entre tener la salud y no, y esa es la que tenemos, ¿por qué no ponerla? Yo soy de los que entiende que hay que vacunarse. ¿Cómo está hay un cambio? Hay un cambio en el Congreso, una renovación, muchos jóvenes, nuevos rostros en el Congreso Nacional. Usted no es uno de ellos, pero sí, no, para qué decirlo, usted no es uno de ellos, pero tenemos juventud acumulada. Juventud acumulada, ¿verdad que sí? Sí. Quisiera saber cómo, con estos cambios de gobierno, nuevos rostros, ¿cómo se siente Tobías Crespo con nuevos compañeros? ¿Cómo ha sido el trabajo? Hay quienes dicen que los diputados no trabajan. Yo quisiera saber si eso es cierto. No, mira, en primer lugar, allá en el Congreso se ha dado en este cuatrenio la entrada de 121 diputados nuevos. Algunos que ya que eran muy pocos, creo que 4 o 5 que habían estado antes, que no son tan nuevos porque se repostularon, pero alternados. Pero en definitiva, comparado con lo que estábamos, 121. Eso te dice que ha entrado juventud y ha entrado ímpetu, ha entrado energía y ha entrado una generación, diríamos, a legislar, que le damos la bienvenida. Pero también está el aspecto de que nadie tiene una mayoría absoluta, lo que obliga a que, por lo menos en la Cámara de Diputados, no así en el Senado, haya que realizar consensos entre las diferentes fuerzas políticas que no se tenía antes porque tenemos un arcoíris, no solamente de los partidos que se consideran mayoritarios, sino también que en esta oportunidad varios partidos minoritarios presentaron propuestas nacionales y salieron también algunos diputados nacionales por los derechos de minoría. Y en ese sentido, pues hemos estado trabajando arduamente, sin descanso, porque la misma pandemia ha provocado una situación de rapidez, de emergencia en ciertos temas, de las vacunas y otros temas que tenían que ver con el manejo. La misma declaratoria del estado de excepción que hay que hacerla cada cierto tiempo. Es decir, que desde el mes de agosto, del 16 de agosto, que nos juramentamos hasta el día de hoy, o en este momento que estamos en este programa, creo que te decía fuera de cámara que en los 11 años que he tenido de diciembre hasta enero, nunca habíamos legislado hasta el 30 de enero como hicimos anteriormente, y que la legislatura siguió, como dicen en pelota, en bateo y corrido, porque no hemos parado ni comisiones ni sesiones, aunque sí, por la pandemia, la Cámara de Diputados y el Senado estamos legislando alternado, es decir, 2 semanas en la parte de sesión, pero los demás días comisiones. Pero se está trabajando ya arduamente. ¿A cuáles comisiones? Sobre todo, aprovechando lo viejo, lo bueno de lo viejo con lo bueno de lo nuevo. Ay, chichi. No, porque hay que hacer una combinación. La experiencia y juventud no se puede, y la no se puede dejar de lado, eso es cierto. En eso estamos de acuerdo. ¿A cuáles comisiones perteneces allá en la Cámara de Diputados? Nosotros estamos presidiendo la Comisión Permanente de Contratos, que ahí es que van la mayoría de los proyectos de resolución que tienen que ver con ventas de terrenos y propiedades del CEA, del IAD, generalmente del CEA y de bienes nacionales, que le vende a particulares, ya sea personas físicas o personas jurídicas. Tenemos un gran trabajo ahí porque tenemos una gran acumulación de expedientes
y esperamos que en este cuatrenio pues llevar esa mora legislativa a un nivel de que no haya ningún inconveniente, porque mucha gente está esperando para lograr su título de propiedad, pues la aprobación de estos proyectos de resolución de contratos entre el Estado y particulares. Estamos también en la Comisión de Energía y Minas, Ajá. que es una comisión que maneja temas importantes, por un lado la minería y por el otro lado la energía, con todo lo que tiene que ver con las distribuidoras, las generadoras, la empresa de transmisión y las políticas públicas de energía y minas. Somos miembros también de la Comisión Permanente de Educación, de la Comisión Permanente de Administración Pública y de la Comisión Permanente de Deuda Pública y Activos Financieros. Hemos estado participando en otras comisiones de manera permanente, como la de las TICs, y adicionalmente a eso estamos asignados por apoderamiento del hemiciclo en 2 comisiones, una que tiene que ver con la modificación integral de la Ley 8701, en el cual esa comisión bicameral, su mandato fue trabajar de manera integral la Ley 8701. Y la otra comisión que estamos también apoderados por el hemiciclo, que es bicameral entre el Senado de la República y la Cámara de Diputados, es la ley sobre simplificación de trámites en el Estado, que tiene que ver con burocracia cero. En ese aspecto, pues, estamos en esas comisiones y estamos hablando de casi 6 comisiones permanentes y las bicamerales que tú sabes que se termina. Exacto, son con los senadores, el mismo informe que se aprueba en un lado se aprueba en el otro, se ratifica, generalmente es así, a menos que haya alguna divergencia en el camino, ¿verdad? Después de las discusiones que siempre aparecen con los intereses. Y alrededor de 2 comisiones y alrededor de 8, y siempre estamos aportando en las demás comisiones. Pero entonces hay una que si yo no te la pregunto acá, los amigos televidentes me van a desheredar, por decirlo de alguna forma. Modificación a la Ley Integral 8701, que es la Ley de Seguridad Social y que ha generado tanta polémica porque hay una sola persona, como quien dice, que está llevando la bandera para que esta ley sea modificada y que se pueda entregar o que se pueda realizar el retiro anticipado de los fondos de pensiones, que es el diputado Pedro Botello. Y la población dice, pero aprueban de todo en ese Congreso. Ellos cuando les da la gana, esos diputados, esos senadores, aprueban lo que les da la gana. Ahora, no modifican la ley para favorecer este retiro anticipado. Me gustaría que nos cuentes un poquito ese informe favorable que ustedes rindieron al Senado, ¿verdad? Porque es así. El año pasado. El año pasado, que ya perimió este proyecto, el 12 de enero, ¿no? Fue que perimió, sí, le pasando legislatura, le pasó la de, sí, perimió ahora el 13 de enero. ¿Cuál? 12 o 13 de enero. Yo recuerdo que fue aunque el 12. Entiendo que no, porque cuando la legislatura con la actual constitución no pasaba con la antes del 2010, cuando se extendía una legislatura o se prorrogaba por cualquier razón, ya sea por el Poder Ejecutivo, en este caso ha sido por la pandemia, no contaba esa prórroga dentro de lo que se llaman las legislaturas. Así que entendemos, si analizamos a nivel jurídico, que pudiera perimir ya antes del 27 de febrero. Pues entonces, me gustaría saber cuáles fueron esos puntos, esos elementos que formaron parte de ese informe favorable que ustedes enviaron a la Cámara del Senado. Mira, te voy a decir lo siguiente. Nosotros valoramos que el diputado Botello haya asumido el tema y lo haya liderado, pero no es un tema de él, es un tema país, el tema de las AFP. Luego entraré a la modificación de la Ley Integral 8701, que es parte de eso mismo. Oye, eso, integral. Sí, porque en este caso fue un proyecto de ley que iba solamente a los fondos de la AFP, el 30% de los fondos de la AFP de los que quisieran. Y fue producto de la pandemia. En ese momento, que me han preguntado algunos periodistas también en programas, como que nosotros los legisladores utilizamos el populismo legislativo y que de manera irresponsable le mandamos al Senado. Y no es así. Mira, hay que ponerse el traje de un representante, estar en el momento que estuvimos, de marzo a mayo. Trabajando en los pueblos. No solamente en la comisión. La gente muriéndose de hambre, Patricia. Sí. Déjame decirte que aunque nos critican mucho, yo mandé más de 40 ataúdes en ese plazo. Wow. Donde hubo gente porque no se sabía nada de la pandemia. Lo que le avanzaron a los trabajadores por adelantado cuando se declaró por vez primera el 18 de marzo, creo, que nos fuimos a nuestras casas y la gente no estaba trabajando. A la clase media se le agotó esa bisemana
que le depositaron, y gente que uno se sorprendió que no tenía ni para poner un plátano. Oye, un plátano. Te lo digo porque hay que ponerse en el traje de un representante. Por ejemplo, mi circunscripción, y no estoy con esto siendo populista, la 2 del distrito, la parte norte de la capital, de la Kennedy y la autopista Duarte, 112 barrios, clase media, media alta y media baja. Pero esos barrios carenciados, había que estar ahí para ver la situación dramática, Patricia. Entonces, a veces es muy bueno decir, no, que ustedes fueron irresponsables. Y nosotros tenemos una función de representación y una presión. Tuvimos, y además, quieras o no, estábamos en una campaña electoral, donde la gente estaba demandando eso, no tenía dinero, no se le permitía trabajar y decía, o me mata el COVID, o me mata el hambre. O me mata el hambre. Entonces, no es populismo legislativo ni clientelismo, fue que tuvimos que recibir la presión y legislar a tono. Hay países que lo aprobaron, no vamos a decir el 30%, pero sí aprobaron iniciativas por la situación. Chile y Perú, tengo entendido. Correcto, de Sudamérica. Entonces, la gente veía que otros países lo hacían. Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos, y ahí creo que voy a una propuesta que yo tengo por la experiencia que tuve en el sector privado, que trabajé durante 13 años en una de las principales empresas de telecomunicaciones. Yo tengo una propuesta al sector empresarial que tú pudieras decir que es intermedia. ¿Qué debe hacer la AFP, que han tenido su responsabilidad en todo esto también? Porque no han comunicado bien. Aquí también no han educado a nadie. No han educado, pero también ha tenido responsabilidad la DITA, la Dirección de Información y Defensa del Afiliado. Oiga, aquí hay que informar al afiliado, pero no solamente de la AFP, también del Seguro Familiar de Salud y de esa ley, que esa ley tiene muchísimos beneficios, muy amplia. Entonces, sobre esa base, nosotros entendemos que el trabajador es parte de la ecuación. Si tú sacas al trabajador de esa ecuación económica, se cae el sistema, se cae el negocio. Y al trabajador se le debe dar un incentivo, por lo menos mensual, cada 3 meses. Por los intereses, por ejemplo. Pero no por lo que le toca para pensión, sino de las mismas ganancias de las AFP, que anual son 6.000 millones. Uy, Dios mío, padre. Y cada año aumenta más y van aumentando la nómina de las instituciones públicas y privadas. Entonces, ahí ha habido... Y con buenos salarios. Yo creo, y es mi orientación a la AFP, que ha habido una desidia desde el punto de vista de hacer al trabajador sin quitarle los flujos que va a recibir a los 60 o cuando se pensione, ¿verdad? Pero hay otras situaciones que se dan, Patricia. Las personas que fallecen, 39.000, los familiares no han podido sacar esos fondos. Personas como yo, que tengo acumulado en esa AFP, en una de las AFP, pero a mí me pensiona es la Cámara de Diputados. Hasta que yo no cumpla 60 años, a mí no me dan ese dinero, pero no me pensionan. Pero ese dinero yo lo puedo poner a reproducir de manera particular, mi iniciativa privada. Pudiera. Pero no. Bueno, yo tengo un hermano con 40 y pico de años que ahora no está trabajando, tiene 3 millones y pico y no tiene empleo. Y no puedo usar eso. Se puede usar esos mismos fondos para darle una facilidad para que emprenda basado en esos fondos. Claro. No sé si me entiende. Porque lo hacen otras instituciones. Tú tienes unos fondos ahí para ponerlo. Pero la misma ley establecía un seguro de desempleo, es decir... Pero eso nunca se aplicó por el Código de Trabajo. Otro elemento. Choca con eso ahí. Otro elemento, pero debe buscarse un mecanismo para que en ese tiempo que él no está trabajando y que no puede acceder a esos fondos, lo reciba. O tenga, pero siempre y cuando algo entonces no le toque la cesantía. Que sea productivo. Siempre y cuando no le toque la cesantía. Pero hay que buscar un punto. Hay que buscar un punto porque a algunos no le dan sus derechos adquiridos. Hay algunos, sobre todo del sector público, que le dicen bye bye, le dan su salario, lo que le corresponde de diciembre y ya. ¿Me entendiste? Sí. Entonces, pero hay otro tema. Vámonos a las pensiones. A usted lo pensionan a los 60 años, le dan una cantidad muy mínima, muy irrisoria y le quitan el seguro familiar de salud. Y esos montos muy pírricos, esos chelitos, como dice el pueblo, solamente y cuidado le alcanza para la insulina, para las pastillas de la presión. Es decir, no puede vivir una persona con ese dinero. Entonces, no le quitemos, vamos a buscar un mecanismo con la misma AFP que tienen empresas de seguro, de que el seguro familiar de salud, los pensionados lo sigan recibiendo. Porque al final, cuando uno llega a esa edad, ¿qué tiene? Problemas de la presión, problemas de diabetes. Todo se le llega junto.
los riñones, de todos los órganos. Entonces, hay que buscar un mecanismo de que todos ganemos, de ganar, que no solamente sea un embudo, como la gente lo ve. La gente lo ve como un embudo. Tobías Crespo, usted ganó la diputación en el Partido de la Liberación Dominicana. Te expliqué algunos de los temas que fuera de la AFP también van a entrar en la pregunta que me hiciste de la modificación integral. Es decir, son muchos temas. Y es muy interesante porque no nos estamos centrando solamente en el tema AFP, de los retiros anticipados, sino que hay muchas cosas que la ley tiene que tienen que arreglar en beneficio del afiliado. La ley habla de 3 sectores importantes para entrar ya al tema político, que es atención integral a la discapacidad. Sí. Ya tenemos los CAI. Atención integral a la primera infancia. Tenemos el INAIP y las estancias infantiles y los CAFI. Atención integral a los envejecientes, pero yo no veo centros geriátricos, yo no veo una política pública. Bueno, eso es un consejo que está ahí y para cuando un caso se haga público, ellos ir y decir... No, pero eso es infuncional. Ay. ¿Quién sabe de eso? ¿Qué problema resuelve a un envejeciente? Cuando la prensa resalta uno. Pero debe ser una política, por eso se llama atención integral a los envejecientes. Pero aquí no hay hospitales geriátricos. No. Si hay, es 1, 2. Y imagino que clínicas deberán ser. ¿O hay hospitales? Clínicas, pero no solamente eso. Los especialistas no quieren recibir los seguros. No quieren. ¿Me entiendes? Si son muchos, el copago, como quiera, uno sigue pagando una diferencia. Y una de las ventajas que nos vendieron de todo esto, que iba a ser un paraíso, era que uno no tenía que pagar un copago. Los especialistas hay que buscar 4,000, 5,000 y cuidado si te hacen estudios ahí mismo. Eso es así. De verdad que son muchos elementos que es bueno que la población también lo tenga presente para no centrarnos únicamente en este tema de retiro de los fondos anticipados de los fondos de pensiones, sino también que haya una legislación para que de verdad se beneficie en todo el sentido de la ley. Lo primero es que la ley de seguridad social debe ser segura y debe ser social. Las medidas que se toman en el Consejo Nacional de Seguridad Social son puramente económicas. Costo-beneficio. Si no hay costo-beneficio, se cae y hay un poder de veto. También. Sí, el sector empresarial, si hay un voto, la resolución se cae. Si el gobierno está de acuerdo y los sindicalistas están de acuerdo y un sector no está de acuerdo, se cae. Tiene que ser por mayoría de los 3 votos de los 3 sectores. Obligatoriamente, sí, no es que mayoría gana. No. La única ley que tiene eso en este Padre país. Santo, Dios mío, Señor. ¿Me está viendo? Estoy viendo, me estoy educando yo también aquí. Santo Dios. Tobías Crespo. Estábamos hablando de la fuerza del pueblo. Sí, no, yo te voy a decir primero a recordarte tu pasado, espérate. Esto no es así. ¿Cómo que la fuerza del pueblo? Claro que sí, pero vaya, vamos. Ganaste la diputación 3er periodo con el Partido de la Liberación Dominicana. Hay mucha gente que tiene un dolor. Dicen nos utilizó, ganó aquí para irse a la fuerza del pueblo. Hiciste una carta, la publicaste, decías las razones por las cuales abandonabas el partido, pero antes de eso habías participado en varios programas que yo te he visto, te doy seguimiento y me gusta su gestión. Es decir, que tú votas por mí. Votarías por mí. Es que no me toca porque estoy en la 1. Pero si estuviera en la 2, votara. Sí, porque es una persona preparada, es una persona coherente y me gusta la gente coherente y que además cuando habla con propiedad y te explica, o sea, yo sí lo haría. Si no, también te lo dijera. Soy muy cruel. O sea, cuando hay que hacerlo. Pero en resumen, muchos peledeístas molestos porque te fuiste, porque entienden que te beneficiaste de esa candidatura en el PLD para luego entonces ir a beneficiar a la fuerza del pueblo. Ese es tu pasado. Quiero saber ahora el presente. ¿Cómo está la fuerza del pueblo a propósito de esta decisión de la Junta Central Electoral que los ha dejado, señores, sin una gran parte del pastel? Mira, y Patricia, los califica como partidos minoritarios. Mira, Patricia, el tema primero que lo del viejo partido no lo estoy tocando porque ya yo esa parte la dejé y estoy trabajando. Superada. Sí, para que no me pase como la mujer de Lot que miró para atrás. Y se convirtió en piedra. Sí, porque era Sodoma y Gomorra que estaba perdido, como dicen. Entonces, cada quien tiene sus razones para decidir estar o no estar. Nadie está obligado. Y las razones yo las expliqué en esa carta, no hay por qué traerla de nuevo. Pero más que yo aprovechar al PLD, el PLD aprovechó mucho de nosotros, de nuestro trabajo. Sí. Y no estoy sacando aquí en cara lo que me están sacando del otro lado, porque las calles son de doble vía. Y en ese sentido yo dejé en tránsito terrestre, cuando fui director general de tránsito,
27 proyectos de modernización y transformación. 27 en 6 años. Fui nominado al Premio a la Calidad y la Excelencia. Y de ahí fue que la gente dijo, ese muchacho tiene futuro político, vamos a llevarlo a diputado. Lo que aprendí en el sector privado lo apliqué. Apliqué gobierno electrónico, subimos el tráfico en línea por internet para que la gente viera los entaponamientos, la licencia de los policías y los militares, el nuevo sistema de licencia, un plan de señalización, tránsito terrestre. Y disculpa por decir la expresión, era una posilga cuando nosotros llegamos en el 2004. Hoy hay un antes y un después. Dejamos ahí, y eso le da brillo a un gobierno. Entonces, esos logros están ahí, porque yo no digo, el PLD, los diferentes gobiernos tuvieron logros y aportes. Es que no se puede ser mezquino. Entonces, están ahí, eso aportamos, eso se aprovechó el PLD y se aprovechó el país. Pero en el Congreso, en 2 periodos, de los pocos legisladores que de 5 leyes le han aprobado 3 y se han promulgado, no solamente es la ley 6317, la ley que oficializa la foto de los padres de la patria, que fue utilizado por el gobierno, y la foto que declara el 23 de septiembre como Día del Atleta en Condiciones Especiales para una actividad que se hizo mundial en Santo Domingo Este sobre la discapacidad. Sí, yo recuerdo, yo conocí. Ese proyecto de ley, esa ley que se llama 33-18, el autor es Tobías Crespo. La ley que oficializa la foto de los patricios en todas las instituciones fuimos nosotros. Y un aporte por 30 años que se llama la ley 6317. Eso es lo que debemos dejar claro, porque eso ha sido un aporte que benefició a los gobiernos y benefició a ese partido. Si algo debo decir es que dejé de atrás muchos aportes. Y lo que me pagaron fue con que una campaña para que yo perdiera desde Palacio. ¿Para que perdieras? Con todo, sí, con todo. Dios, ¿en serio? Así fue. Y no pudieron, porque cuando tú haces el trabajo, hay un liderazgo. Hay un liderazgo y yo trabajo todos los días. Yo no llego 3 meses antes. Usted da la cara siempre. Siempre, y eso no hay forma que el dinero, porque fue todo que pusieron para que perdiéramos. Uy. Y lo que no pudieron lograr en la simpatía, lo que no pudieron lograr en la mesa, quisieron tratar hasta en la Junta del Distrito. ¿Con las boletas y eso? Sí, yo tuve que solicitar delegados personales porque el partido no me estaba defendiendo. Hoy tú no recuerdas que en mi circunscripción hubo una persona que lo agarraron preso, hijo de una colega. Sí, una colega, diputada. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Rezando? No estaba rezando. Pues estaba alterando las actas. Ahí te lo dejo. Pregunta quién era, contra quién no era. No me llegará contra... ¡Oh! Ay, padre. Ok. ¿Entendiste? Comprendí. Entonces, ¿qué yo hacía ahí? Nada. Tenías que irte, te estaban expulsando. Entonces, estamos en la fuerza del pueblo. Te lo quise, ya yo de eso no hablo, pero como me preguntaste, te quería socializar de las razones. Cada quien tiene sus razones. Los que se están yendo tendrán sus razones. Yo escuché en un programa un miembro del comité político muy arrogante, él muy prepotente, que todo el mundo lo conoce y que realmente es un repelente en esta semana, decir que se vayan todos, que los que estábamos ahí no servíamos y no éramos peledeístas. Ajá, y los aportes que hicimos. Exactamente, exactamente. Pues, mientras sigan barriendo para afuera, eso quedará como han quedado otros partidos. La Fuerza del Pueblo, ya que casi me dicen aquí que debemos concluir esta entrevista tan interesante que está. El tiempo pasa volando, Dios mío. Pero la Fuerza del Pueblo, partido, como partido minoritario, escuchaba yo a Domingo Jiménez, que la pasada semana estuvo con Lorena Solano, hablando de que se está violentando el artículo 74 de la Constitución, que habla de o establece la favorabilidad. El principio de favorabilidad hacia el tutelar del derecho. Y él decía muy firmemente que tal vez duren un año en los tribunales o menos, pero que al final, eso no lo dijo él, lo del año en los tribunales, pero que utilizarán todas las vías para lograr que la Junta o que la justicia les reconozca como partido mayoritario. No, en el caso de la Junta tiene que pronunciarse porque hay plazos. Si en derecho los plazos son fatales. Vencen y son fatales. Y son fatales. Y no se había tal vez reunido el Pleno porque algunos estaban fuera en las elecciones de Ecuador como delegados o representantes. Y en ese sentido tiene que decidir ese recurso de reconsideración a nivel que no solamente lo presentó la Fuerza del Pueblo, que tú sabes que mi hermano Manuel es el delegado político de la Fuerza del Pueblo, Manuel Crespo, sino también otras 19 organizaciones políticas. Y en caso de que la Junta no decida darnos la favorabilidad, pues iremos al Tribunal Superior Administrativo para atacar esa decisión de la Junta Central Electoral. Mira, el tiempo se agotó, pero de verdad que yo he quedado muy feliz. De verdad que sí, es un hombre que la sabe batear
todas aquí en República de la Verdad. Ojalá que se repita pronto la visita y que en tu gestión como... El que se cuadra bien batea lejos. Dicen así, de verdad. Este tercer periodo te deseo todo el éxito del mundo, que sigas haciendo los aportes, no solamente para tu demarcación, sino para el país, que eres legislador de la República Dominicana. Yo tengo 8 años analizando el sector de las telecomunicaciones, que es mi área de 30 años, sí. Más de 30 años. Y en febrero, cuando inicie la legislatura, vamos a someter la modificación integral de la Ley General de Telecomunicaciones. Ay, Dios mío. Y el nuevo marco jurídico de las TICs, de las tecnologías de información y comunicación. Un palo que esperamos que por los próximos 30 años, al igual que la anterior ley, nosotros podamos dar ese aporte. Y en estos 4 años vamos a hablar de las TICs y de telecomunicaciones. ¿Beneficios para los consumidores? Reducción del 10% de los impuestos, el selectivo, meses. Los contratos de adhesión, los derechos de los consumidores, la competencia. Todo una reforma integral. De verdad que cuando te digo que es mi trabajo de tesis, mi trabajo de tesis de derecho, que ya la estoy terminando en este mes, y tengo 8 años trabajando la ley. No, emocionadísima y ojalá que... vamos a ver si damos la primicia aquí cuando lo depositemos. Bueno, yo espero, por favor. En febrero. Por favor, Tobías, aquí estamos también a la hora. Claro que sí. A los amigos televidentes les pido que se queden en sintonía porque aún queda contenido en esta recta final de República de la Verdad. Y a este caballero, honorable diputado de la República Dominicana, lo despido y a ustedes les pido que se queden ahí, que venimos en minutos con más contenido.